y progresivamente, digamos, las estrategias, los usuarios, los negocios cada vez van cambiando más, mucho más allá del tráfico, a hablar del lead y de la conversión. Ese viaje que hace el usuario dentro del CRM, nos damos cuenta cuáles son los problemas que hay, dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que ir a ajustar la estrategia. Generalmente hay como un patrón, cada quien va por su lado en la gestión del CRM, hay personas que lo usan, hay personas que no lo usan. Agentes en los que con un prompt yo puedo crear un flujo de automatización. Ojo, que no me lo va a dar perfecto, Claro. pero me va a dar la base. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing sin filtros. Hoy con un tema súper interesante y con un experto en el tema, CRM para B2B. Hoy vamos a conversar con Sebastián Londoño, socio y director de operaciones de la agencia Canos Creativos. Entonces, bueno, nada, bienvenido Sebastián, ¿cómo vas? Más David, bien, parce, muchas gracias. No, acá lo importante es que miremos, abarquemos este tema que es un insumo, el CRM es un insumo muy importante para los negocios, ayuda a agilizar procesos, automatizar, hacer seguimiento. Entonces queremos que sepan cómo lo hemos implementado para algunos clientes, qué objetivos hemos logrado y cómo lo pueden empezar a hacer si todavía no lo están haciendo. Listo, súper. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, voy a plantear tres escenarios para hablar de CRM para B2B y lo que suele ocurrir en muchas de las estrategias que trabajamos dentro de las empresas o clientes que tenemos. La primera está relacionada con empresas que efectivamente tienen un CRM, ¿cierto? Que tienen unas configuraciones concretas, que lo usan bien o mal o que lo utilizan más o menos según, digamos, cada negocio. Segundo escenario, empresas que no tienen ningún tipo de CRM, ¿cierto? Y que están buscando un CRM para mejorar la gestión o el manejo de los leads, de todas las conversiones, etcétera. Y hay un tercer escenario, es de empresas que efectivamente tienen un CRM, que además manejan una hoja de cálculo por separado y que además tienen múltiples configuraciones o que tienen un CRM activo o otro con licencia que no lo han activado en ese caso. Entonces, en esos tres contextos, arrancar con el primero y es, eh, ¿por qué tener hoy un CRM para una empresa o para, o sea, en este caso de B2B? ¿Cuál es la importancia hoy? Y si hace falta efectivamente un CRM para cualquier negocio. Listo, bueno, no, yo creo que lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de CRMs, las empresas creen que hay que montar un super sistema, que hay que tener una super herramienta y que hay que tener un super equipo. Sí. Entonces, lo primero es decir que un CRM es un sistema de centralización de datos, de centralización de usuarios, en donde yo puedo automatizar procesos y montar a mi equipo de marketing, sea una persona, a mi equipo comercial sea una persona y a mi equipo de postventa, o así sea la misma persona. ¿Qué es lo importante acá? Que sea escalable en el tiempo, que sea fácil de manejar y de comprender y que no se le vuelva un mundo al equipo. Y lo más importante, que el equipo tenga toda la disposición para adaptarse al proceso de CRM, pero el CRM se tiene que adaptar a la empresa, o sea, ese es un punto muy importante. Ahí cuando mencionas el tema del equipo adaptarse, digamos, a la gestión o a la estructura del CRM, voy a mencionar el caso de, digamos que retomar un poco el que mencionaba ahorita y es cuando una empresa tiene un Google Sheets o un documento en Excel y hace el salto hacia un CRM. Estamos construyendo contenido todas las semanas alrededor del marketing y tú aún no te has suscrito. ¿Qué estás esperando? Hay algo importante que mencionas y es el CRM se adapta al negocio. ¿Cuáles dirías que es una estructura básica o metodológica o de configuración necesaria inicialmente para el negocio? Yo sé que depende de si el negocio es grande, pequeño, la industria, pero ¿cuál sería ese salto entre el Excel y un CRM y cuáles serían, según tu experiencia, una configuración básica o en necesidades básicas que hay que definir? Pues mira, al final yo tengo que ver esto, el CRM como mi proceso desde mercadeo hasta la venta, Sí. desde la consecución de los leads y el mercado del producto hasta que yo vendo y hasta después de la venta. Entonces, ¿cómo es esa configuración inicial y cómo la planteamos nosotros siempre en forma de embudo? Ujú. Entonces, desde que entran, lo consigo los leads y hago la estrategia de marketing, SEO, SEM, sitio web, cómo yo lleno ese embudo en la parte de arriba, entro a todos mis usuarios por ahí y los voy organizando, los voy moliendo y los voy teniendo finos para poderle generar esa venta. Entonces siempre empezar
por el esquema de mercadeo, Sí. luego esa calificación de esos usuarios que llegan, esa calificación del lead, luego ese proceso comercial y todas esas etapas del pipeline que se deben tener y al final cómo yo genero esa venta o ese cierre ganado y de ahí en adelante cómo le sigo generando nuevas ventas a mi cliente, al cliente que ya tengo, cómo lo voy acompañando, cómo lo voy evangelizando. Sí. Entonces es en forma de embudo, que lo seguimos viendo como embudo, pero se vuelve a repetir al final del embudo esa con el cliente que ya tengo, cómo le puedo seguir ofreciendo valor con lo que ofrece, con mis servicios y productos. Hay algo interesante que dices ahí, y lo voy a mencionar desde la parte de marketing, pues si se en este caso, qué es lo que yo hago, y es, normalmente hace muchos años uno hablaba mucho de, claramente desde SEO, uno hablaba mucho de tráfico, ¿cierto? Tráfico, clics, posiciones e impresiones, etcétera, y progresivamente, digamos, las estrategias, los usuarios, los negocios cada vez van cambiando más, mucho más allá del tráfico, a hablar del lead y de la conversión, ¿cierto? Que ya no se trata solamente de unas métricas de lo que se suele llamar pues métricas de vanidad en la actualidad, y es cómo hago ahora para impactar mucho más allá. En ese contexto, allá lo que mencionas, y es todos esos leads que uno recibe o que se reciben en el negocio, entran en un proceso probablemente de fidelización y de, digamos, de trabajo progresivo que tal vez el usuario no está en el momento de hacer la compra, pero sí podría ser a futuro. En ese caso, te lo pregunto porque uno suele trabajar sobre la inmediatez. Tengo leads, si es el caso de universidades o en este caso para B2B concretamente, recibimos clientes, entran en un proceso de evaluación, hacen un demo, etcétera. ¿Cómo ves tú la importancia del CRM para B2B, en este caso de clientes que tal vez no están preparados para comprar en ese momento? ¿Cómo entra el CRM ahí en ese proceso a futuro donde un cliente podría convertirse, o un usuario, un lead, convertirse en un cliente? Si este podcast te está dando ideas, este mensaje es para ti. En Los Creativos ayudamos a marcas a crecer con SEO, IA, contenido y estrategias digitales enfocadas en resultados reales. Hay que recordar que el marketing ha cambiado con todo el tema de la IA y el comportamiento de los usuarios y las distintas plataformas que existen. Y muchas veces yo la única forma que tenía de nutrir a un usuario, de enseñarle mi producto y de darle a entender cuál era el beneficio que podía tener para ellos, era por medio de email marketing. Sí, Eso todavía funciona, pero no en gran medida como antes. Ahora recordemos que yo tengo que, antes, en un proceso antes del CRM, yo sí, tengo que estar en una omnicanalidad, tengo que estar en todos los canales, porque el journey del usuario es informarse en TikTok, luego ir a validar en Google, luego ir a hacerle una pregunta a ChatGPT, por último mirar un video en YouTube y al último ya tomar la decisión, entrar al sitio web y ya contactar a un asesor o por medio de WhatsApp. Entonces, aquí el nurturing ha cambiado un poquito y ya se hace más desde la parte desde la parte de atracción. sí. Y dentro del CRM yo tengo que coger por medio de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, chatbot de inteligencia artificial, ir nutriendo e ir llevando al usuario en ese proceso. Entonces, no podemos depender en ese proceso 100% del CRM hoy en día como se hacía antes, sino que tenemos que acompañarlo con la estrategia de visibilidad antes de. Sí, ahí en ese orden de ideas, puede que sea una pregunta un poco obvia, pero igual la hago porque sé que hay muchas empresas de la industria B2B, sea de logística, todo lo que tiene que ver con transporte internacional o con tecnología, clientes que tenemos. eh, ¿Hace falta tener un CRM o consideras que uno podría hacer una gestión de leads y de clientes con una hoja de cálculo? Eh, Hace falta tener un CRM, sí, no como vuelvo y repito, no como la super herramienta que todo el mundo conoce. Podemos tener un CRM dentro de un documento de Excel, Sí, sino que ahí viene quiénes manejan ese CRM y quiénes son los que sí, gestionan ese documento de Excel. sí, Entonces ahí lo importante es, primero, cómo el equipo se monta en el proceso de CRM, cómo hace esa gestión y cómo le genera valor a ese proceso que está haciendo dentro del mismo. Entonces, siempre es muy importante. Conozco empresas y hemos tenido empresas con las que nos hemos encontrado que tienen unos super CRMs con un montón de procesos tan robustos que cualquier cosita que usted tenga que cambiar se vuelve un mundo porque afecta un montón de flujos de automatización y un montón de configuraciones internas. Pero también hemos tenido clientes con los que hemos vendido millones de pesos y en dólares en donde se maneja un Excel. sí, Entonces ahí viene el punto, es cuando piensen en un CRM,
piensen en que esto es una herramienta, sea la que sea, que va a ayudar a tener mayor agilidad en el proceso y fuera de que yo voy a tener esa agilidad y esa oportuna reacción a lo que el usuario me está exigiendo, pues también voy a tener esos datos para tomar decisiones, que al final es lo más importante porque dentro del CRM es que se generan esos insights y esos datos para que el equipo de marketing tome decisiones en cómo ajustar o afinar la estrategia. Entonces, mira que muchas veces nosotros nos reunimos con los clientes no tanto para hablar de un tráfico, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, sino para revisar datos que se han recolectado y que están dentro del CRM, cómo el usuario llega, cuál es su comportamiento, qué es lo que no le está sirviendo al equipo comercial, qué es lo que le está sirviendo. Entonces, si esa información es relevante para el negocio, la tenemos que tener bien organizada. La tenemos que tomar para tomar datos inteligentes de negocio, pues y tomar decisiones. Sí, eso que dices me suena mucho en el sentido de que gestionando proyectos en los que hemos participado, generalmente hay como un patrón, y es el patrón de cada quien va por su lado en la gestión del CRM. Hay personas que lo usan, hay personas que no lo usan, hay un montón de formularios con distintos scripts, no se sabe bien cuál es cuál. Entonces, al final creo que dentro del ejercicio de la gestión del CRM siempre va el factor humano de cómo se comporta el equipo con respecto a ese CRM. Y no es que el CRM necesariamente sea complicado o más fácil que otro, sino que necesita adaptarse. Y creo que lo mencionabas, debe haber una transición, diría, en cuanto a la metodología en la que la empresa va a abordar ese CRM. O sea, tiene que haber una estructura primero interna del equipo, del negocio, y según eso, el CRM pues se adapta a esa necesidad. Así es, mira, nosotros hemos tenido clientes que se han montado en CRM muy buenos, pero a la hora de la verdad, no le sacan todo el valor porque su equipo comercial sigue manejando los leads dentro de un documento de Excel porque es fácil y porque es intuitivo. Entonces también a la hora de yo montarme en un CRM, si ya quiero adquirir una herramienta, yo tengo que saber la capacidad de mi equipo comercial, saber la capacidad de mi equipo de marketing y saber que eso es un proceso en el que yo tengo que formar, tengo que vender la idea, no solo a los equipos que lo trabajan, sino a los diferentes áreas que están involucradas indirectamente dentro del proceso. Entonces, antes de adentrarse, ¿no? De tomar la decisión de, pues, pucha, vamos a montar a un Salesforce, vamos a montar a un Oracle, vamos a montar a un HubSpot, venga, eso es un gasto que si no se tiene la adaptación al equipo y al proceso, pues va a ser en vano y no va a generar un retorno de la inversión, que al final eso es lo que necesitamos dentro de las empresas, es medir todo lo que hacemos y que eso que yo estoy gastando en el CRM se me vea a mí reflejado en ventas. Ahora hablemos, Sebas, de casos de éxito de CRMs para B2B. Tú que has trabajado en la industria con CRMs desde hace más de 10 años, quisiera que nos contaras tal vez uno o dos casos pues, en este momento particular en los que dices, por ejemplo, encontramos un negocio con unas necesidades concretas en la industria B2B, con un CRM o sin CRM, con tal o cual configuración, y qué pasó antes o luego, digamos, de empezar a centralizar toda esa información. No sé, puede ser, no sé si hubo cambios en la forma en la que el equipo comercial trabajaba, el equipo de marketing o la recepción de leads, en ver, digamos, la prospección o la fidelización. Cuéntanos un poquito de esos casos. Bueno, no, mira, voy a hablar de 3 casos muy rápido y es el caso uno con los clientes que hemos estado, que es que llegan sin CRM y sin ventas digitales. Entonces, hemos empezado procesos en donde nosotros, como venimos de la escuela de SEO, somos muy de, venga, crezcamos orgánicamente. Entonces, yo a un cliente que no tiene ventas digitales y que apenas está empezando, no le puedo meter un proceso de CRM, pero sí lo puedo empezar a montar dentro de una gestión de un documento de Excel. Entonces hemos empezado con clientes en donde hemos armado la primera etapa o la primera fase, por así decirlo, en gestionar, en darle visibilidad a la marca, empezar a generar leads y empezarlos a entregar en un documento de Excel para que el equipo comercial empiece a gestionarlos y nos empiece a dejar, cuando digo un documento de Excel, es un pipeline con los datos del usuario, con los comentarios, en qué estado está, si cerró, ganó, si cerró, perdió, por qué perdió. Entonces, como todo ese proceso que ya lleva al equipo a familiarizarse con, bueno, listo, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta cuando entra un lead y entra un sistema que yo ya tengo armado. Y con eso empezamos a generar ventas y
el cliente empezó a tener unas ventas casi del 30% en comparación a como había pasado. Cuando ya tuvimos todo ese proceso armado dentro del Excel, Sí. empezamos a montar el equipo a un CRM, en donde ya montamos el proceso comercial, montamos el proceso mercadeo, al proceso comercial y montamos a toda la parte de cierre y postventa. Entonces ahí ya el equipo ya está adaptado a un proceso. Ese mismo proceso lo que hicimos fue que lo trasladamos a un pipeline de ventas dentro del CRM, que lo trasladamos a una gestión mucho más organizada de los contactos cuando entraban y automatización de correos automáticos cuando los usuarios dejaban los datos en el Excel. Entonces ahí llegamos a dos puntos importantes, y es: aumentamos las ventas porque el proceso era mucho más rápido, y bajamos el tiempo que se demoraba el cierre del negocio, que cuando lo teníamos dentro del Excel estaba más o menos entre 2 meses y medio, 3 meses el proceso, y con el montaje del CRM ese proceso bajó a un mes en todo el tema de la gestión, desde que llegaba hasta que se cerraba. Y fuera de eso, con los datos que nos entregaban esos insights, que nos empezamos a dar cuenta que se generaban por medio de los datos y de la huella que iba dejando el usuario, empezamos a tomar decisiones de mercadeo, de negocio. Nos dimos cuenta que habían etapas dentro del pipeline que se podían omitir y se podían generar en una sola, se podían funcionar en una sola etapa, que dentro del proceso comercial se podían hacer automatizaciones, por ejemplo, como el contrato ya no se tenía que hacer manual, sino que el contrato se podía hacer automáticamente con una firma digital, y eso quitó mucho la fricción dentro de los cierres, que un 60% de los negocios que entran a un pipeline se quedan en la parte de firma de contrato y autorización o gestión de ese contrato. Entonces quitamos esas fricciones y disminuimos ese proceso de cierre del negocio. Entonces mira que este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque llegamos desde nada y de forma orgánica se fue llegando hasta tener ese proceso comercial, y era lo que hablábamos anteriormente. Yo no puedo pretender no tener nada y montar a mi equipo inmediatamente en un CRM robusto que tiene un montón de configuraciones y de opciones, porque vas a lo que sea el equipo, no vas a tener los datos claros, y va a generar una fricción de que el equipo no quiera hacer las cosas dentro de ese CRM, sino que las haga en documentos aparte y los vaya llevando individual. Sí, con respecto a eso tengo una pregunta, Sebas, y es, en ese proceso de centralización y de organización del CRM, algo que veo mucho en ocasiones con clientes es, y quisiera saber si has visto mejoras considerables. Por ejemplo, recibimos, no sé, 100 leads durante el Q1, Q2 o Q3, pero no sabemos de dónde vienen. O algunos datos parece ser que vienen, o algunos leads de orgánico, pero otros dicen que son de pauta. En ese contexto de definir las fuentes y los medios de llegada de los leads, ¿también has visto mejoras cuando se hace esas configuraciones o esa gestión de cara, pues, a CRM en los equipos? Claro, al final el tema que yo hablo de los datos que nos deja el CRM es todo ese tema de atribución. Sí, Cómo yo puedo mejorar la atribución y cómo yo puedo marcar los contactos que llegan por la estrategia de pauta, y decir: estos contactos, con esta inversión que nos gastamos, generamos estos contactos, y estos contactos X se convirtieron en negocio. Entonces podemos generar toda esa atribución desde que se capta el lead hasta que se cierra el negocio. Y ahí es donde nosotros nos sentamos con el cliente y decimos: venga, estamos generando 200 leads, y de esos 200 leads se están cerrando 5 leads. Es un porcentaje muy bajo. Entonces ahí es donde vamos y entramos y revisamos dentro de ese proceso comercial qué es lo que está pasando, dónde se está generando esa fricción, y empezamos a tomar decisiones. Entonces es muy importante todo ese proceso de atribución, porque en ese viaje que hace el usuario dentro del CRM nos damos cuenta cuáles son los problemas que hay, dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que ir a ajustar la estrategia. listo, súper. Yo creo que en esta última parte te voy a hacer 3 preguntas y van relacionadas más con la parte técnica. Entonces son 3 preguntas que van muy, yo creo, para que el usuario también, pues, pueda evaluar opciones. Y es la primera: hay infinidad de CRMs. Si tuvieras que elegir, no necesariamente un CRM, pero entre la vasta opción que hay, ¿de qué depende que eligieras o que recomiendes un CRM para un cliente? ¿Cuáles serían las variables para decir, no sé, un HubSpot, Go High Level, Oracle, Salesforce? ¿De qué dependería esa decisión de un CRM inicialmente? Lo De la parte primero, técnica. la versatilidad. Sí,
¿cierto? Que muchos CRMs para yo hacer ajustes o montar algún proceso tengo que contar con una asistencia del equipo del CRM. Sí, Entonces, primero, versatilidad, que yo como usuario tenga el control total de los módulos. Hay muchos CRMs que me venden un módulo y si yo quiero utilizar mañana otro módulo adicional para mi proceso, toca pagarlo. Entonces, que tenga la versatilidad, que ya tenga todo el ecosistema y la infraestructura disponible a mi disposición. Y sí, lo segundo, que que se pueda integrar con todas las plataformas externas que yo maneje. sí. Esos son los 3 puntos principales: versatilidad, integrabilidad, el tema de la integración Sí. y el tema de la disposición del ecosistema del CRM para todo lo que yo necesite hacer, sin necesidad que me estén cobrando cosas adicionales. Listo. Técnicamente hablando, cuando una empresa tiene un CRM, necesita internamente una persona técnica que haga configuraciones o gestión de ese CRM, o puede ser, como lo mencionabas, con una persona de cara al CRM o a la empresa que te presta el servicio. En ese caso, ¿cómo funciona cuando se quieren hacer ajustes de nivel técnico del CRM configuraciones? Bueno, miren, como todo, pues todo tiene que tener unas reglas de gobernanza, ¿cierto? Y un CRM no es la excepción. Entonces Sí. yo tengo que tener los roles definidos para la gestión de ese CRM. Tengo que tener una persona que es el superadministrador, que es el encargado y es el que tiene todo el control de todo lo que existe en el CRM. También tengo que tener los puestos y los roles de mi equipo comercial, Ujú. los roles de mi equipo de mercadeo. Entonces, para responder la pregunta, sí, hay que tener una persona que sea el doliente, dueño, amo y señor del CRM, pero esa persona sola no puede hacer todo el trabajo, Claro. necesita de las áreas encargadas de cada uno de los procesos para que complementen ese trabajo que se hace global. Listo. Y una última pregunta y es, em, clientes que tienen un CRM, que probablemente tienen muchos años con un CRM y están en el momento donde dicen, tal vez necesito un cambio, tal vez necesito migrar a una nueva plataforma. ¿Cuándo recomendarías hacer ese cambio o cuándo no, según el cliente? Porque claramente hay proyectos o hay CRMs que son muy caros o las licencias son muy caras. Uno puede abaratar costos o reducir algo mucho más pequeño, pero ¿cuándo dirías que sí es el momento de cambiar de CRM o cuándo tal vez no, que requiere, es más un tema de gestión de equipo y de configuraciones internas con lo que ya se tiene? Miren, vean, si usted como equipo comercial, y para mí el equipo comercial es el más importante porque es donde se le saca mayor jugo sin dejar de lado el área de mercadeo, pero el área de mercadeo tiene mayor adherencia al CRM, Sí, el equipo comercial, no tanto. Entonces, si usted como comercial se cuestiona de que, venga, tengo que hacer mucha operatividad para cerrar un negocio, me demoro mucho entre etapas y tengo mucha fricción entre etapas para ir avanzando ese negocio, para generar un cierre. Si no tengo los datos claros para tomar decisiones y si no tengo una buena gestión del equipo y no sé en qué está cada uno de las personas involucradas en el proceso, es el momento de usted preguntarse, venga, tengo que organizar el CRM que ya tengo, si es que no lo estoy utilizando bien, o tengo que pasarme a otro CRM. Entonces son las preguntas iniciales que uno se tiene que hacer y con eso sacar un diagnóstico inicial si es en verdad el CRM, las personas o la herramienta que es la que tengo que cambiar. y para finalizar, Sebas, un tema pues que es común a todos los que hacemos marketing, SEO, el tema de inteligencia artificial. ¿Consideras que o cuáles son las funcionalidades que dirías hoy eh, que existen de cara a los CRMs? Hay muchas funcionalidades, si las hay, ¿qué hacen? ¿Qué ventajas se pueden o qué ventajas hay para el equipo comercial y de ventas al momento de utilizar la inteligencia artificial en CRMs? Bueno, mire, yo llevo trabajando con CRMs hace más de 10 años y uno de los trabajos operativos más tediosos de un CRM era construir flujos de automatización que de verdad sí funcionaran y no tuvieran errores y cómo conectaba flujos entre sí para que todo el ecosistema funcionara como un relojito. Sí, Eso es un trabajo muy tedioso que ahora con temas de inteligencia artificial yo tengo agentes dentro de la mayoría de CRMs, sí, agentes en los que con un prompt yo puedo crear un flujo de automatización. Ojo, que no me lo va a dar perfecto, claro. pero me va a dar la base, que es lo que más tiempo me lleva a hacer. Ya yo tengo que entrar y organizar ese flujo, pero me va a dar la base, me va a dar la mejor decisión y me va a generar mucho más tiempo para pensar en la estrategia y no para generar en lo operativo. Pero también desde la parte de ventas tengo inteligencias artificiales que me ayudan a hacer proyecciones
o a decirme, venga, en este proceso, esto es lo que te está tomando más tiempo hacer, deberías fusionar etapas, deberías. Entonces ya le va dando insights a uno como estratega en qué es lo que debería, que eso antes usted para hacerlo tenía que ir, coger datos, cruzar unos datos con otros y decir, venga, esto no me está funcionando. Aquí ahora, con solo prontear, usted ya puede tener insights sobre lo que le está funcionando y lo que le puede funcionar, lo que no le está funcionando y lo que le puede funcionar mejor. SEO, automatizaciones, IA y generación de marketing de resultados. Compartimos conocimiento, herramientas y tendencias sobre lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Quieres conocer más? Síguenos en @loscreativosco o visita nuestro sitio web loscreativos.co. Entonces, vuelvo y digo que esto lo hemos repetido mucho, en la inteligencia artificial no quiere decir que me esté haciendo cosas que el equipo me esté haciendo, lo que me está dando es tiempo para yo pensar más estratégicamente y poder tomar decisiones de negocio. Súper. Claro, la parte mucho más, digamos, cualitativa también de cara a entender los datos o entender los números para inicialmente identificar oportunidades, solucionar problemas y generar, digamos, nuevas estrategias para el negocio. Sebas, gracias. Hoy estuvimos con Sebastián Londoño, director de operaciones en Los Creativos y mi socio en la empresa. Conversamos como de SEO para B2B, 3 grandes etapas: entender el negocio, digamos, cómo crear a partir de ese entendimiento del negocio estrategias y un complemento técnico importante para la gestión de los CRMs. Otro episodio más de Marketing sin filtros. Muchas gracias por haber visto el podcast y vamos conversando.